Deben abrir la diapositiva. Ya. Cerramos el WhatsApp. Ya. Bueno, de Liner ya habíamos hecho secuencia operativa, habíamos visto el tiempo de operación. Este es alternativa 1. Me imagino que algún rato vamos a hacer tal vez algún ejercicio para alternativa 2. Ese es de caudales mixtos. En la alternativa 1 que hicimos era desplazar todo el caudal óptimo calculado. Creo que esto fue el último que hablé un poquito, que es si les pide calcular diferencial de presión al final de la cementación, lo único que tienen que hacer es poner la posición de los fluidos y calcularlo hasta el landing collar. ¿Por qué hasta el landing collar? Porque sería más fácil, más sencillo los cálculos, ya que por debajo del landing collar, tanto en el interior como en el espacio anular, hay lechada. Si alguien quiere hacer este cálculo de diferencial de presión hasta el fondo, está bien, le va a salir lo mismo, pero tiene que calcular la hidrostática del interior hasta el fondo y la del anular hasta el fondo. Sigamos. Hay una de las preguntas que el ingeniero hace mucho, que es caída de presión en cualquier momento de la cementación. Como tengo este dibujo que es al final de la cementación, lo puede decir de muchas maneras. Les puede preguntar, como está aquí, cuál es la caída de presión para la lechada cuando el wiper plug está llegando al landing collar. Cuando el wiper plug está llegando al landing collar es el final de la cementación. También le puede preguntar que calculen la caída de presión por fricción cuando se está terminando de desplazar a la lechada. Esas tres preguntas son prácticamente las mismas. Es cuando nosotros ya estamos finalizando con el desplazamiento de la lechada, cuando estamos terminando la cementación o cuando el wiper plug está llegando al landing collar, porque cuando este está llegando al collar de asiento es prácticamente cuando estamos por terminar de desplazar a la lechada. Entonces, cuando el ingeniero les haga esta pregunta, ustedes tienen que hacer recálculos. Tienen que recalcular la velocidad con la cual se está moviendo la lechada y ver en qué posición se está moviendo la lechada. Cuando el wiper plug está llegando al landing collar, es como que tengan que calcular volúmenes. ¿Dónde hay lechada? Hay en el interior del liner y en el espacio anular. Entonces, vamos a empezar a calcular por la del espacio anular. Creo que acá lo tengo por separado, ¿sí? Pero en clases a veces el ingeniero les dice que pueden calcularlo como uno solo para ahorrar tiempo. ¿A qué me refiero a eso? Que en teoría, en el espacio anular, la lechada se está moviendo en dos lugares. Se está moviendo entre el open hole y el liner y también se está moviendo entre cañería liner. O sea, deberíamos calcular dos veces la caída de presión por separado del open hole liner y aparte la caída de presión de la cañería liner. Cuando avancen esto con Don Walter, si Don Walter les dice que pueden esta partecita, la del overlap, considerarlo como si fuera open hole, harían solo un cálculo. Calcularían de open hole liner y considerarían desde el zapato hasta el boca liner. O sea que la parte del overlap la considerarían como parte del agujero abierto. Eso véanlo en clases con Don Walter. De todos modos, yo voy a hacer ahorita el cálculo por separado, pero que en el examen eso sería un poquito largo porque tendrían que repetir dos veces los cálculos. Entonces, en su examen, si Don Walter les dice en clase que el overlap lo pueden considerar como open hole, en el examen ya hacen un solo cálculo. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo se calcularía la caída de presión para la lechada que se está moviendo en el espacio anular? Entonces, voy a empezar a calcular la de agujero abierto liner. ¿Qué es lo que primero deberíamos calcular? La velocidad. Ahora, aquí es un recálculo debido al redondeo. Como hemos redondeado el caudal, no me acuerdo cuánto salió, pero creo que era 4.8, 4.9. Lo hemos redondeado a 5. Va a haber una pequeña diferencia en cuanto a la velocidad con la que la lechada se está moviendo si lo comparamos con la hidráulica que hicimos. Entonces,
Cuando tengan que recalcular velocidades, en esta capacidad van a utilizar la capacidad del diámetro equivalente del caudal al cual ustedes están desplazando su lechada. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, este caudal de 5 era un caudal óptimo para que la lechada se mueva en flujo turbulento. Por lo tanto, cuando les toque hacer el recálculo en open hole, van a considerar esa capacidad como el diámetro equivalente para flujo turbulento, porque su caudal es el óptimo para que la lechada se mueva en flujo turbulento. Si el caudal de su ejercicio o el caudal con el que la lechada se está moviendo es flujo tapón, acá colocan el caudal óptimo para tapón y abajo la capacidad del diámetro equivalente de tapón. En este caso, al recalcular las velocidades, colocamos el caudal de 5, que era nuestro caudal óptimo, o es el caudal con el cual la lechada se va a estar moviendo cuando el wiper plug está llegando al landing collar. Como ese caudal es de flujo turbulento, en capacidad colocamos el diámetro mayor menos el OD de liner sobre 1029.4 por 60. Si se fijan, esta fórmula de velocidad es despejar de esta fórmula de caudal. Acá teníamos que caudal es igual a velocidad por capacidad por 60. Aquí lo único que hemos hecho es despejar velocidad y recalcular con el caudal que tenemos. Recalculando nos sale que la lechada entre open hole y liner se está moviendo a 2.9. 2.9 pies por segundo. Cuando ya tengamos la velocidad, calculamos un número de Reynolds. Lo mismo, con la fórmula, esta fórmula de acá, la que utilizamos para calcular velocidad, de esta fórmula despejamos número de Reynolds. Esta velocidad va a estar elevado a 2 menos n, este 1.86 y la densidad pasan a multiplicar, K pasa a dividir, 96 sobre diámetro equivalente también pasan a dividir. Entonces, esa fórmula sería esta de acá. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad que recalculemos elevado a 2 menos n por 1.86 por densidad por K por 96 sobre diámetro equivalente elevado a n. De nuevo, siempre que estemos en open hole, ese diámetro equivalente va a depender del caudal, si es para turbulento o si es para tapón. Nosotros es turbulento, entonces este diámetro equivalente va a tener que ser el mayor, que era 2.375, menos el OD de liner, que era 5. Por eso acá se está reemplazando en diámetro equivalente 2.375. Los otros valores ya los teníamos. La velocidad es lo único que recalculamos, que salió 2.9, 2 menos el índice de flujo por 1.86 por la densidad de la lechada, que era 16.4 libras por galón, dividido entre el índice de consistencia, que es 0.0017 por 96 sobre el diámetro equivalente. Mayor menos OD de liner porque es turbulento, elevado al índice de flujo. Número de Reynolds siempre lo redondean a número entero y el redondeo debería ser truncado. O sea que no importa si sale 2117.9. Ustedes redondeen truncado sin importarles lo que está detrás de la coma. Creo que ese es el único redondeo que tienen que hacer truncado en todo lo que vemos en Perfo 4. El número Reynolds se recomienda que es número entero y truncado. Sale 2117 y efectivamente ese es flujo turbulento. Ahora, como la lechada es un fluido no newtoniano y el número Reynolds de 2117 nos indica que esa lechada entre open hole liner se está moviendo en flujo turbulento, calculamos el factor de fricción con esta fórmula de acá, que es 4,54 por 10 a la menos 3 más 0,645 por el número Reynolds elevado a la menos 0,7. Reemplazamos ese número Reynolds que nos salió acá y el factor de fricción con 4 decimales, 0,0076. Entonces, recalculamos velocidad, calculamos un número Reynolds, con ese número Reynolds calculamos un factor de fricción y a mí me gusta hacerlo por separado. Primero calcular un gradiente de caída de presión por fricción. La caída de presión por fricción por cada pie de lechada que se esté moviendo en el espacio anular va a ser igual a 0.039 por la velocidad que hemos recalculado al cuadrado, por el factor de fricción, por la densidad de la lechada sobre el diámetro equivalente. Lo mismo del diámetro equivalente. Como estamos en open hole, depende del caudal, si es para turbulento o si es para tapón. Como es turbulento, usamos diámetro mayor menos el menor, que es 2.375.
Reemplazando los valores que hemos calculado con 4 decimales, el gradiente de caída de presión por fricción por cada pie de lechada que se esté moviendo en el espacio anular nos sale 0,0172 psi por pie. Para calcular la caída de presión de toda la lechada que se está moviendo en el espacio anular, lo multiplicamos por la longitud. Hay lechada desde el zapato, que es 3650, y como yo lo estoy haciendo por separado, lo estoy haciendo solo hasta 3000, son 650 metros, de 3000 a 3650. Entonces, ese gradiente que he calculado por 650, como está en metros, por 3.28, y me sale que la caída de presión es 37 psi para la lechada de Open Hole Liner. Preguntas o si quieren que algo repita, no tengo problema de hacerlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Ya, eso lo recalcular y seguir este orden. Primero velocidad, número Reynolds, factor de fricción. Ahora no importa que acá no lo saquen en gradiente. No sé si en las diapositivas el ingeniero lo calcula directo en PSI y por eso aquí arriba en la fórmula aparece una L mayúscula. Esa L mayúscula es la longitud de lechada por la cual la longitud de lechada. Entonces, en esta fórmula ya no va a estar en PSI por pie, si aquí ponen una L mayúscula. Creo que así está en las diapositivas de Don Walter. Ya, a las últimas personas que agrego y después ya no agrego a nadie más. Listo. Entonces, esto sería Open Hole Liner. Ahora calculemos entre cañería y liner. Seguimos en espacio anular, pero esta vez vamos a hacer entre cañería y liner. Recalculamos la velocidad. Va a ser igual al caudal sobre la capacidad por 60. Como ya estamos entre cañería y liner, la capacidad va a ser el diámetro interno de la cañería. Creo que esta era una cañería de 7. Su diámetro interno era 6.184. El OD de liner es 5. Entonces, la capacidad de esta sección cañería liner va a ser diámetro interno de la cañería al cuadrado menos el OD de liner al cuadrado. Eso por 60. Nos sale que la velocidad va a ser 6.5. Número de Reynolds. Esa velocidad elevado a 2 menos n por 1.86 por la densidad en libras por galón dividido entre el índice de consistencia por 96 sobre diámetro equivalente. Como estamos aquí entre cañería liner, este diámetro equivalente va a ser el diámetro interno del liner, que es 6.184, menos el OD el diámetro interno de la cañería, menos el OD del liner. Entonces, la cañería es de 6.184 y el liner es de 5. 6.184 menos 5 sale 1.184. Recalculando, este número de Reynolds sale 2.769. Se los repito de nuevo. Número de Reynolds siempre número entero, no utilicen nunca decimales y redondéenlo truncado, que no les importa lo que esté detrás de la coma. Si es coma 1, 2.769. Si es 2.769,9, no importa, 2.769. No, que no les importe lo que esté detrás de la coma. Luego, factor de fricción. Con el número de Reynolds que calculamos, nos indica que el flujo es turbulento. Como es flujo turbulento y la lechada es un fluido no newtoniano, ocupamos esta forma, que es la misma que hemos ocupado arriba. 4.54 por 10 a la menos 3 más 0.645 por el número de Reynolds elevado a la menos 0.7. Nos sale que el factor de fricción es 0,0070. 4 decimales para el factor de fricción, al igual que la caída de presión por fricción en PSI por pie. Y luego ya teniendo el factor de fricción, calculamos primero un gradiente. ¿Qué caída de presión va a tener la lechada que se está moviendo entre cañería y liner por cada pie? 0.039 por la velocidad al cuadrado, por el factor de fricción que hemos calculado, por la densidad, dividido entre el diámetro equivalente. Repito, en este caso no es open hole, es cañería liner, el diámetro equivalente va a ser ID de la cañería o D de liner, 1.184. Nos sale que esta caída de presión es 0,1597 psi por pie. Y luego calculamos la caída de presión en PSI, que va a ser ese gradiente por la longitud de lechada que se esté moviendo.
Desde el boca liner hasta el zapato son 120 metros. Entonces, ese gradiente por 120 metros por 328, ya que esto hay que convertirlo a pies, nos sale 63 P6. Entonces, en open hole 37, en overlap 63. Eso sería espacio anular. Pero también tenemos un cierto volumen de lechada que se está moviendo en el interior. Entonces, también vamos a calcular la caída de presión de esa lechada que se está moviendo en el interior. Caída de presión para la lechada en el interior del liner. Sería, la velocidad va a ser igual al caudal sobre la capacidad por 60. En el interior del liner, la capacidad va a ser el ID del liner al cuadrado sobre 1029.4. El liner que estamos cementando era de 5 y su diámetro interno era 4.408. Entonces, la capacidad sería la capacidad del diámetro interno de ese liner. Nos sale que la velocidad es 4,4. Luego calculamos un número de Reynolds. Va a ser esa velocidad elevado a 2 menos el índice de flujo por 1.86 por la densidad de la lechada sobre el índice de consistencia por 96 sobre el diámetro equivalente. Cuando estemos hablando del interior, cuando solo haya un diámetro, el diámetro equivalente siempre va a ser el diámetro interno de esa herramienta. Nosotros estamos calculando la lechada que está en el interior del liner. Por eso el diámetro equivalente va a ser el ID del liner, 4.408, elevado al índice de flujo. Colocando todos esa velocidad que hemos recalculado y ese diámetro equivalente, nos sale que el número de Reynolds para la lechada en el interior del liner es 5.839. De la misma manera que en los anteriores dos casos, es flujo turbulento y la lechada es un fluido no newtoniano. Por eso ocupamos esta fórmula. 4.54 por 10 a la menos 3 más 0.645 por el número de Reynolds elevado a la menos 0.7. Nos sale que el factor de fricción es 0,0060. Luego calculamos un gradiente de caída de presión para la lechada que se está moviendo en el interior del aire. 0.039 por la velocidad que recalculemos al cuadrado por el factor de fricción por la densidad de la lechada sobre el diámetro equivalente. Eso nos sale 0.0169 P6 por pie. Y ya para calcularlo en P6 lo multiplicamos por la longitud de lechada que se está moviendo en el interior. En este caso, desde el landing collar hasta el zapato son 50 metros. El landing collar está en 3.600 y el zapato en 3.650. Eso nos sale 3 P6. Por lo tanto, la caída de presión para la lechada cuando el Wiper Pro que está llegando al landing collar va a ser igual a 37 P6, creo que era esto open hole liner, 63 cañería liner y 3 P6 interior del liner, sumados a 103. Entonces, de esta manera deberían calcular la caída de presión para una lechada cuando el Wiper Plug está llegando al landing collar. Si tienen preguntas o dudas, los escucho, si no, continúo. Nelson, una pregunta. ¿Esta caída de presión lo hacemos con MD? Caída de presión siempre con MD si tu pozo fuera direccional. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Una preguntita, para hacerlo en el examen, como para ganar tiempo, ¿cómo lo podríamos hacer para calcular y sean valores más o menos equivalentes, digamos? No es que estaba diciendo que va a tomar en cuenta, o sea, no va a tomar en cuenta ese overlap para hacer los cálculos de la lechada, la caída de presión en la lechada. Si don Walter les dice en clases que la del anular, en vez de calcularlo 2 veces, pueden hacerlo una vez solamente, el overlap lo consideran parte del open hole. Es que eso generalmente les dice en semestre. Si eso se los dice este semestre, háganlo. Entonces solo calcularían una del espacio anular, una del interior. En vez de hacer 3 cálculos como yo hice acá, 1, 2 y 3, ustedes harían 2 en el agujero abierto, solo harían 1.
open hole cañería y lo llevarían hasta el boca liner. O sea, como que esta partecita fuera open hole también. Pero solamente si se los dice don Walter en clases. Si no les dice nada, deberían hacerlo como lo hice yo ahorita, por separado. Una para open hole liner, otra para cañería liner. Pero eso véanlo en clase cuando avancen con él. Listo, gracias. No, de nada. Ahí se ahorrarían un cálculo nomás. En vez de hacer 2 veces en espacio anular, harían una sola vez y nada más. Y acá en interior, yo les recomiendo que lo hagan cuando el flujo sea turbulento, porque dependiendo los caudales y dependiendo los diámetros, puede salir, no sé, 10, 20, 30 PSI. Pero, sobre todo cuando ustedes ya hayan hecho muchos ejercicios, que dudo que lo hagan, porque no les gusta practicar, cuando el flujo sea tapón, va a ser casi imposible que esta caída de presión les salga significativa. O sea, cuando el flujo sea tapón y les pidan, por ejemplo, calcular la pérdida por fricción para la lechada cuando el wiper plug está llegando al landing collar, yo les recomiendo no perder tiempo en calcular la caída de presión del interior, porque siempre les va a salir pequeña, menos de 1, alguna vez 2 PSI. ¿Por qué? Porque al ser flujo tapón, las velocidades van a ser más pequeñas, número Reynolds más bajo, la caída de presión más baja y la altura generalmente no va a ser más de 60, 70 metros porque no vamos a tener más distancia entre el zapato y el landing collar. Algún caso 60, 65 metros, que son como 5 o 6 piezas de cañería. Entonces, como la altura es pequeña, la velocidad es pequeña, el caudal es pequeño, la caída de presión siempre va a salir insignificante, o sea, no va a salir más de un PSI cuando el flujo sea tapón. Si el flujo es turbulento, yo les recomendaría que lo hagan. Acá salió 3 PSI, pero en otro ejercicio donde su caudal sea 12 y su cañería igual sea de 5, pero de 4.276, puede salir 30, 40, 50 PSI. Entonces, en turbulento no hay cómo saber exactamente si va a salir un valor que sea significativo o no. Pero en tapón, independientemente de si es liner de 7, liner de 5 y los caudales de tapón no van a sobrepasar los 2 barriles por minuto, no deberían hacer este cálculo porque va a salir insignificante, o sea, va a salir menos de un PSI. Pero repito, solo para flujo tapón. Si mi caudal óptimo es para flujo tapón y me piden calcular la caída de presión cuando el wiper plug está llegando al landing collar, no hago en el interior porque va a salir insignificante, menos de un PSI, pero sí hago en el espacio anular. Y si don Walter les ha dicho que el overlap lo pueden considerar parte del open hole, solo harían un cálculo, open hole liner, y lo multiplicarían desde el zapato hasta el boca liner, y solo harían uno. Cuando les toque hacer en el interior, no lo calculen, pero pongan un pequeño comentario como es flujo tapón y la caída va a ser insignificante, no lo calculo, y punto. ¿Se entiende? Sí, Nelson. Bueno, ojalá que sí. ¿Alguna pregunta de cómo se resolvió esta pregunta de caída de presión para la lechada cuando está llegando al wiper plug? Para que pase a otro ejemplo. Este dibujo no me gusta, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo más bonito, para perder el tiempo aunque sea. Y bye. Está bien, Case. Ya. Ahora lo que quiero hacer es solamente, voy a cambiar el dibujo, pero la pregunta va a ser la caída de presión para la lechada cuando el dardo está viajando a los 1500 metros. Sí, lo vamos a hacer así. Entonces, casing, pongamos un casing de... y luego pongamos open hole.
Obviamente el dibujo es representativo, nunca está a escala. Mucho. Vamos un tubing. Hasta 1800. Y luego vamos a cambiar. Ya. Ya. Otra pregunta sería que ustedes calculen la caída de presión cuando la lechada está viajando en otra posición que no sea la final. Por ejemplo, acá les dicen cuando el dardo está viajando a los 1500 metros. Como ya he hecho los cálculos, ya sé que va a haber un volumen de lechada dentro de la tubería y un cierto volumen de lechada dentro del liner. Entonces, en el pozo, ¿cómo estaría? Tendríamos lechada acá desde 1500, que sería ahí vamos que aquí está el dardo. Y tendríamos un pequeño volumen de lechada acá adentro. Entonces, esto sería lechada. Eso es... Sí. Listo. Ahora, ¿qué hay por delante de la lechada? ¿Qué fluido está por delante de la lechada? Detrás del dardo, ¿qué fluido hay? Acá detrás del dardo. Lodo. Lodo. Acá es lodo. Tenemos con drill fluid, ¿no? No, está con... No, en este era con azul. Lo haré con azul entonces. Creo que este. No tan fuerte. ¿Ese? No. ¿Qué azul estaba usando? Este creo que es. Ya, este es. Ya, ese es lodo. ¿Y delante de la lechada qué fluido hay? Colchón mecánico y colchón químico mecánico. Ya, el mecánico creo que lo estaba poniendo con verde, así que vamos a poner un colchón con verde. Este verde clarito. Creo que sí. Este. En función a este dibujo quiero hacerlo, nada más. El colchón mecánico y el azul estaba, o este celeste clarito, el químico. No me importa hasta dónde llega. Si solo necesito calcular la caída de presión para la lechada, no me importa la altura de los colchones. Yo aquí lo estoy haciendo representativo. Posiblemente si ustedes coloquen los volúmenes, por ahí salga otra cosa. No, tú solo tú sigues con verde. Me quiero volver chango. No, listo. Ahora sí. Tú. Y espaciador 2 y le vamos a poner celeste. Listo. Ya, ahora lo demás es lodo. Lodo. Y vamos a poner drill fluids. Así. Listo. Este sería nuestro dibujo cuando la lechada o cuando el dardo está a los 1500 metros. No importan los colchones, ni siquiera lo necesitan para esa pregunta, pero es de manera representativa. Voy a pegarlo y vamos acá. ¿Por qué está tan... Ahí está. Ahora sí. Me estorba lo del... Sigue estorbando, ¿no? No, muy grande esta creo. Este más chico. Ya.
Borro esto. Ya. Entonces esto lo voy a borrar y vamos a pegar esto igual. Enviar. Ya. Entonces, si les harían esta pregunta de calcular... Sí, materia. Ya. Si les harían esta pregunta de calcular la caída de presión para la echada cuando está el dardo viajando a 1500 metros, lo único que tienen que hacer es, colocan el dardo en 1500 metros. Dentro de la tubería va a estar. Calculan qué volumen hay desde el dardo hasta el boca liner. ¿Por qué va a ser importante ese valor? 3200, ¿qué era? No sé. Ya acá. ¿Por qué va a ser importante? Porque ustedes han bombeado al pozo o según su secuencia operativa van a bombear 51 barriles de lechada. Y eso es lo que debíamos haber calculado acá arriba. Entonces, cuando el dardo esté viajando a los 1500 metros, tienen que saber qué volumen de lechada hay dentro de la tubería. O sea, desde el dardo hasta el boca liner. Este drill pipe, creo que lo conocemos, es de 2.76. Entonces, háganme ese favor. Esto elévenlo al cuadrado, divídanlo entre 313.7, o sea, la capacidad de la tubería, y multiplíquenlo por 2800, que es el boca liner, menos 1500, que es el dardo. A ver, ¿qué es lo que se hace? Quiero volumen dentro de la tubería, dentro del sondeo. Estoy haciendo cuando el dardo está a los 1500 metros. Dardo, 1500 metros. Entonces, capacidad de la tubería, lo que les pedí que calculen, 2,76 pulgadas elevado al cuadrado. Sobre 313,7. Ahora, por... Odio este... Boca liner, 2880, menos el dardo, 1500. Con un decimal, ayúdenme con ese cálculo. Para hoy sí. 33.5. ¿En qué sale esto? 6. ¿En qué sale este cálculo? Barriles. Barriles, listo. Entonces, cuando el dardo esté viajando en 1500, no entra toda la lechada en la tubería porque son 51 barriles. Entonces, de los 51 barriles que yo he bombeado, en la tubería van a entrar 33.6. ¿No ven? Entonces, ¿qué volumen o qué altura va a tener la lechada dentro del liner? Sigo hablando, cuando el dardo esté a los 1500 metros. Entonces, calculo altura de lechada en interior del liner. Va a ser igual a ¿qué? Al volumen. ¿Qué volumen de lechada está aquí adentro? Va a ser 51 barriles, que es lo que hemos bombeado, menos lo que está arriba, 33.6. Dividido entre la capacidad del liner. El liner, si no me equivoco, era de 4,408. Ahorita lo verificamos ese valor, por favor. Sobre 313,7. El liner era... Sí, 4.408. Calculen esta altura. 281 metros. 281 metros. Entonces, ¿cuál es el tope? El tope va a ser este tope. Debería ser 2880 más 281. ¿Cuánto sale? Por ahí está mal allá. 3171. Nelson, disculpa, ¿esa altura con un decimal o está un número entero? No, entero. Para no complicarnos, entero. Ok.
Está bien, entonces. ¿Está bien este volumen? 33.6. Sí. Ya, y 281, entonces, ¿cuánto sale? 3.161. Yo no sé por qué aquí puse 63, o me habrán dictado ese semestre 63. Ya, pero este dardo lo pondremos aquí. Listo. Entonces acá sería 1 en vez de 63. Los diámetros están bien, ¿no ve? 270 y 4408. Me habrán dictado mal el anterior semestre. 4.408 y 276. ¿Están bien los cálculos acá? ¿Sí? ¿Está bien este volumen, por favor? El volumen está mal, perdón. Era con 5 ese volumen, 33,5 terminó. Sí. Este es 5, entonces. 33, sí. Sí, 33.51 sería, ¿no? Por eso 33.5. Ya. Con 33.5, ¿cuánto sale esta altura? 283. Entonces, el anterior semestre estaban bien. ¿Sí? Lo que estaba aquí inicialmente, porque lo borré, creo. Sí. Aquí estaba inicialmente 63. ¿Está bien? Sí, Nelson. Ya. Por un barrilito varían 2 metros. No se van a aplazar por eso, pero mejor un día vamos a pasar clases en redondeo, ¿ya? Hoy no, sí. Listo. Entonces, de esa manera se tiene que calcular. Nelson, ¿necesito hacer los topes de los colchones? No. Si la pregunta es caída de presión de la lechada, solo te importa la posición de la lechada. Entonces, ¿cuál es la posición de nuestra lechada? Cuando el dardo esté a los 1500 metros, hay una lechada que está viajando desde el 1500 metros hasta el boca liner, que sería una lechada en interior de sondeo. Y hay un volumen de lechada que está viajando en el interior del liner, desde el boca liner hasta 3163. No me importa si los colchones siguen en el interior o tal vez ya han salido, porque a mí solo me están preguntando la caída de presión para la lechada. Entonces me importa la posición de la lechada, solo eso. Entonces, ¿cómo deberíamos calcular? Deberíamos calcular una caída de presión para la lechada que está dentro del sondeo y una caída de presión para la lechada que está dentro del liner. Empecemos por la del sondeo. ¿En qué caudal se va a estar moviendo? Si se fijan su secuencia operativa, desde que bombeen la lechada y empiecen a desplazarla, se va a mover a 5. Entonces, cuando el dardo esté viajando a 1500, según este ejercicio, estamos a caudal 5. Depende de su examen y su secuencia operativa y depende si están desplazando en alternativa 1 o alternativa 2, aquí no necesariamente tiene que estar al caudal óptimo calculado. En el ejercicio que estoy resolviendo es a caudal óptimo calculado porque mi secuencia operativa dice que estoy desplazando todo al caudal óptimo y ya lo he comprobado con mi tiempo de operación. Desplazando a mi caudal óptimo, tengo 80 minutos de operación. Y mi lechada tenía, aunque esto lo cambié, pero esto creo que era 4 horas. O sea, se puede desplazar en la alternativa 1. ¿Cuándo van a ir a la alternativa 2? Cuando la 1 no les cumpla. Pero en este examen en concreto, la 1 cumplía porque era flujo turbulento y los volúmenes tanto de desplazamiento como de la lechada no son grandes. En otro examen, cuando ustedes resuelvan, posiblemente la alternativa 1 no les cumpla, porque su tiempo de operación de la alternativa 1 salga mayor que su tiempo de bombeabilidad y tengan que desplazar en la alternativa 2. La alternativa 2 es caudales mixtos. Inician desplazando a un caudal mayor, que ese caudal mayor generalmente es 7, y terminan desplazando a su caudal óptimo calculado. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes están desplazando en la alternativa 2, cuando el dardo esté viajando a los 1500 metros, no van a estar al caudal óptimo calculado, sino que van a estar desplazando a 7 barriles por minuto. Entonces, tienen que tener cuidado. En esta pregunta, es importante saber si estamos en la alternativa 2 o estamos en la alternativa 1. Acá estamos en la alternativa 1, por tanto,
Cuando el dardo esté a los 1500 metros, la lechada se va a estar moviendo al caudal óptimo calculado. Nelson, y si estuviéramos en la alternativa 2, aquí la lechada se va a estar moviendo a 7, no al caudal óptimo calculado. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o no? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Los repitentes les diré que nunca lo han entendido. Siguen haciéndolo mal. El ingeniero puede preguntar esto 10 años y los repitentes le siguen y siguen haciendo mal esta pregunta. Pero trato todos los semestres de explicarlo, pero parece que no entienden. Entonces, en este ejercicio, como era alternativa 1, la lechada del interior del sondeo y la lechada del interior del liner van a estar al caudal óptimo que hemos calculado. Y ese caudal óptimo es 5. Entonces, empezamos a calcular primero la velocidad. ¿Con qué velocidad se está moviendo la lechada del sondeo? El caudal dividido entre la capacidad por 60. Caudal es 5, capacidad. Como es interior del sondeo, la capacidad va a ser el diámetro interno del sondeo al cuadrado sobre 1029.4 por 60. Entonces, 5 dividido entre esta capacidad por 60 sale 11.3. Esa es la velocidad con la que la lechada se está moviendo en el interior del sondeo. Calculamos un número de Reynolds. Esa velocidad elevado a 2 menos n por 1.86 por la densidad de la lechada sobre k por 96 sobre diámetro equivalente. ¿Cuál es el diámetro equivalente? Como estamos en el interior del sondeo, el diámetro equivalente es el ID del sondeo, 2.76. Eso nos sale 10.882. Ese es el número de Reynolds. Calculamos un factor de fricción, es flujo turbulento y es un fluido no newtoniano. Ocupan esta fórmula. Porque factor de fricción van a tener 4 fórmulas. Ocupan esta porque es no newtoniano y flujo turbulento. El factor de fricción sale 0.0055. Luego calculo, yo lo hago por separado, no es necesario que ustedes lo hagan por separado. Si quieren directo, colocan aquí una L y calculen directo en PSI. Yo lo hago por separado. Primero, ¿cuál es el gradiente? La caída de presión por cada pie de lechada que se está moviendo en el interior del sondeo. 0.039, que es una constante, por la velocidad que recalculemos al cuadrado, por el factor de fricción que calculemos, por la densidad de la lechada en libras por galón, sobre el diámetro interno del sondeo. Eso nos sale 0.1627 PSI por pie. Entonces, ya tenemos la caída de presión por cada pie de lechada que se esté moviendo en el interior del sondeo. ¿Cuál va a ser la caída de presión total? Lo multiplicamos por la altura de lechada que se está moviendo dentro del sondeo. Se está moviendo desde 1500 hasta el boca liner. Creo que si no estoy mal, eso es 1380 metros. PSI pie, metros. 328 para convertir esos metros a pies y que esta multiplicación salga en PSI. Si no colocan el 328, esto no les va a salir 700, les va a salir 180, 200, 210, algo por ahí. Y si ustedes le ponen PSI, no sé de dónde se lo habrán inventado, pero al no poner el 328 no era PSI y varía hartísimo. No es lo mismo 200 PSI que 700. Por eso les recomiendo colocar unidades a todo. Una vez que ya hemos calculado la caída de presión para el interior del sondeo, calculamos ahora la caída de presión para el interior del liner. Esto lo borro. Entonces aquí tenemos el dardo. Esto. Y esto. Ahora, ¿cómo sería para el interior del liner? Lo mismo. Recalculamos una velocidad, caudal sobre capacidad por 60. La capacidad en este caso va a ser la capacidad del interior del liner. Diámetro interno del liner al cuadrado sobre 1029.4 por 60. Nos sale 4,4. Calculamos un número de Reynolds, sale 5.839, un factor de fricción y luego un gradiente de caída de presión por fricción, que sale 0.0169. Esa es la caída de presión para la lechada que se va a mover en el interior del liner. Y luego
multiplicamos por la longitud de lechada que se está moviendo dentro del aire. Ese gradiente se está moviendo desde 2.880 hasta 3.163, que eso es 283 metros. Eso nos sale 16 PSI. Entonces, ¿cómo responderían? ¿Cuál es la caída de presión para la lechada que está viajando? Para la lechada, cuando el dardo está viajando a los 1.500 metros, calculan en interior de sondeo 736, interior de liner 16. La sumatoria es la caída de presión por fricción cuando la lechada o cuando el dardo está viajando a los 1.500 metros. Creo que no tengo la respuesta, así que lo hacemos. Entonces lo voy a responder como acá. Por lo tanto, la caída de presión por fricción para la lechada cuando el dardo está ya a 1.500 metros. Entonces, ¿cómo responderían eso? Ya hemos calculado en interior de sondeo e interior del aire. Salía 736 PSI más 16 PSI. ¿Cuánto sale esa suma, por favor? 752. Sí. PSI. Listo. Ahí está. Entonces hemos hecho 2 ejercicios de hoy día. Hemos visto más o menos cómo sería el cálculo para la caída de presión cuando la lechada está llegando al wiper plug. Es ubicar la lechada. Está en su posición final y ahora piensen como que tendrían que calcular volúmenes. Si tengo que calcular volúmenes, tengo que calcular interior de liner, open hole liner, cañería liner. De la misma manera que calcularían en secciones para calcular volúmenes, tienen que hacer el cálculo para caídas de presiones. Lo mismo acá. Si la pregunta fuera que calculemos la caída de presión para la lechada cuando el dardo está en 1.500 metros, es como calcular volúmenes. Va a haber un volumen de lechada dentro de la tubería y como no entra, un cierto volumen va a llegar dentro del liner. Entonces, hay que calcular la caída de presión para la lechada que está dentro de la tubería y otra caída de presión para la lechada que está en el liner. Y luego sumar, y esa es la caída de presión para la lechada cuando el dardo está viajando en 1.500 metros. ¿Se entiende lo que hemos explicado? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sí, se entiende, Nelson. Nelson, pregunta, Sí. en el caso de que tenga rat hole, ¿se tomaría como del espacio anular o como el interior para las caídas de presión? Para la caída de presión, si tenés rat hole, te recomiendo que te bases en el zapato. No vas a, aunque sea 5 o 6 metros, no te va a afectar esa caída de presión. Haces anular hasta el zapato, interior hasta el zapato, solo para caída de presión. Y si tuvieras que calcular presión hidrostáticas o presiones de fondo o presiones de superficie, lo haces hasta el fondo. En anular hasta el fondo, en interior hasta el fondo. Pero para caídas de presión, como recomendación, hazlo hasta el zapato. No importa si haya 3, 4, 5, 6 metros de rat hole. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que hemos hecho hoy día? Nelson, si en la pregunta dijera calcular la máxima presión cuando la lechada está viajando por el interior, ¿cómo sería eso? ¿La máxima presión de qué? Máxima caída de presión. Ya. La máxima caída de presión. Ya, primero tienes que saber en qué alternativa estás cementando. En este ejercicio, ¿en qué alternativa estamos cementando? Alternativa 1. Ya, entonces, desde que tú bombeas la lechada hasta que la lechada termina de ser desplazada, ¿a qué caudal se va a mover? El óptimo, 5. A 5. Ya. ¿En qué lugar crees que va a tener mayor caída de presión? Si en todo el pozo se va a mover a 5.
En la parte más estrecha. Ya, ¿y cuál sería la parte más estrecha en este ejercicio? En El la dibujo parte, no está a escala, porque no lo hago a escala, pero ¿cómo puedes saber cuál es la parte más estrecha? en el sondeo. ¿Cuánto es el área seccional ahí? Tenemos los datos por acá. ¿Cuánto es el área seccional en el sondeo? ¿Y cuánto es el área seccional en el espacio anular? Área seccional, calculame. ¿Sabe calcular área seccional? Ahorita no me estoy ubicando bien la fórmula. Sé que es el espacio entre el OD y el ID, pero ahorita no sé, me perdí. Ya. Área seccional de una tubería. Para el interior, porque va a viajar por el interior, ¿no? Esa área seccional, calculamos. Área seccional interior. ¿Ese del sondeo? El ID no, ¿eh? Sí, tubería sondeo, ya. Perdón. Alguno. Sondeo y tubería es lo mismo, ¿ya? O drill pipe. Ya, ¿cuánto era? ¿2.8? ¿Qué cosa? El ID, ¿cuánto era? No lo noté. 2.760 al cuadrado. Estoy mal acá. Por pi cuarto, perdón. Igual nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Ahora sí. Serviría compararlo con capacidades, pero mejor es en pulgadas. .760 al cuadrado. 5.98. ¿Seguro? A ver de nuevo. Y cuarto por 2.760 al cuadrado, ¿no? 5.98 me salió, al menos que esté mal mi calculadora. No, está bien. Si te salió eso, esto está en pulgadas cuadradas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Una cosa que, aunque parezca raro, ¿cómo puedes saber dónde va a haber la mayor caída de presión? No tienes que comparar diámetros. ¿Por qué? Porque si tú quieres comparar diámetros, aquí, ¿cuánto es el diámetro? Lo voy a hacer con blanco. Esto es aquí. Esto es 2.76, ¿verdad? Sí. Ya. Eso es interno. Luego tienes acá, en el liner, 4.408, ¿algo así? Sí. Ya. Y en el anular, ¿cómo puedes saber si no está más estrecho el anular? Calculándolo nomás.
Pero ¿cómo puedes saber? Pero en la pregunta me pregunta en el interior, ¿no? Eso no sería ya el exterior. Depende de tu pregunta. Si es en el interior, está más fácil, digamos. Ya. Puede preguntar entonces en todo el pozo. La única 2 veces que he visto esa pregunta no especificaba si era en el interior o en el anular. Ya. Era como que calcular la mayor caída de presión por fricción para la lechada durante toda la operación de cementación. O sea, no especificaba en el interior anular. Porque si es interior, es fácil. ¿En dónde va a tener mayor caída de presión? En el interior de la tubería, porque aquí tiene menor área seccional. Porque en el liner va a tener mayor área seccional, menor altura de lechada, menor velocidad, menor caída de presión. Si tú solo comparas interior del sondeo, interior del liner, siempre va a ser en el interior la mayor caída de presión. O sea, cuando la lechada esté viajando en el interior del sondeo, ahí es donde va a tener mayor caída de presión. Entonces, eso es fácil de responder. Lo único que harías es colocar toda tu lechada aquí, en el interior. Agarras y ves hasta qué lugar llega. Borramos eso, borramos eso, borramos esto y borramos esto. Colocas tu lechada en el interior. Entonces aquí le pones lechada. Listo. Delante están los colchones. No nos interesa mucho hasta dónde llegue. Acá el primer colchón que era color verde. Y luego el otro colchón que se le hicimos espacio bruno azul. Y luego lodo. No, listo, así sería. Si es solamente la mayor caída de presión de la lechada en el interior, es en el interior del sondeo. ¿Por qué va a tener mayor caída de presión acá? Repito, porque al ser menor el área seccional, va a tener mayor altura, mayor velocidad que dentro del liner. Dentro del liner, esta lechada va a tener menos altura, mayor área seccional, menor velocidad. Aquí se va a estar moviendo más rápido, aquí más lento. Aquí va a tener más altura, aquí va a tener menos altura. Entonces solamente colocas toda tu lechada en el interior del sondeo. O sea, esto sería cuando terminas de bombear la lechada. Cuando tú terminas de bombear la lechada, toda tu lechada está dentro del sondeo. Calcula su altura y calculando su altura haces esto. Velocidad, número de Reynolds, factor de fricción, caída de presión y luego ya calculas su caída de presión. Y esa sería la mayor caída de presión que va a tener la lechada en toda la operación. Pero estamos hablando de caída de presión, ¿verdad? Sí. Nada más. Ahora, pero tienes que compararlo con el anular, porque si la pregunta es en toda la operación, la lechada va a viajar tanto en el sondeo como en el liner y en algún momento va a salir al espacio anular. ¿Y qué pasaría si en el espacio anular el área seccional fuera más estrecho que en la tubería? La mayor caída de presión sería en el anular y no en la tubería. Pero eso es fácil darse cuenta calculando áreas seccionales. Es muy difícil que pase, pero es un simple cálculo. Comparas el área seccional de la tubería con el área seccional del espacio anular. El que tenga menor área seccional es el que va a generar mayor caída de presión. Pero no comparen diámetros, porque los diámetros son engañosos. En interior sí, pueden comparar el interno del... Aquí. Comparo el interno del sondeo con el interno del liner. ¿Dónde va a tener menor área seccional? En el sondeo. Pero si quieres comparar anular con interior, no puedes comparar diámetros, tienes que comparar área seccional. No sé si eso se entiende. No, Nelson, no entendí yo lo que querés explicar. Porque ya. Sería con el diámetro del ¿cómo se llama? ¿Cuánto es el diámetro? ¿No ve? El equivalente, ¿cuánto es? Diámetro equivalente. Claro, o sea, lo que quiero saber es cuánto es esto. Quiero saber qué sección es más angosta o más pequeña o qué sección tiene menor área seccional.
¿Nadie se da cuenta de verdad? Nelson, sería pi cuarto, el open hole al cuadrado menos el OD de liner para calcular esa área. Sí, pero es que lo que pasa, está bien, es que lo que pasa es que lo que les estoy diciendo yo es lo siguiente, que tienen que comparar áreas. ¿Y qué es lo que hacen cuando no comparan áreas? Aquí, ¿cuál sería el diámetro equivalente? Este. ¿Cuál es el diámetro equivalente ahí en el open hole? ¿Cuánto es el diámetro equivalente en open hole? 2.376. Ya. Y eso que esto es en ambos lados, pero pareciera que esto es más pequeñito, ¿no? ¿O no parece que es más pequeñito? ¿Cuál le creen que es más pequeño? ¿El espacio anular o el ID del sondeo? Espacio anular. No. Si calculan área seccional, les aseguro que el espacio anular es mucho más grande que el interior del sondeo. Porque cuando comparan diámetros, da la impresión de que este espacio sería pequeñito y que por aquí el fluido se va a mover más rápido, pero no. Tienen que comparar área seccional. ¿Cuál sería el área seccional del espacio anular? Pi cuarto por aquí. Empecemos. 7,375, ¿ese era el mayor? ¿Sí? ¿O no? Ese era el diámetro promedio del hueco, el diámetro mayor, perdón. Sí, 375. ¿Cuánto tiene esta área en pulgadas? Seguro que va a salir mucho mayor que 5.98. 23. ¿Cuánto? 23. ¿Clavó? 2308. 1. ¿Dónde se va a mover más rápido la lechada? ¿En el área seccional del sondeo o en el área seccional del espacio anular? El sondeo. Es que el problema es ese. No quiero que comparen este numerito porque esto da impresión de que el espacio anular es más pequeño. Pero ustedes lo que están comparando es esto. Esto es un diámetro interno. Este es el área seccional de un diámetro interno. No pueden compararlo con el área seccional de un cilindro truncado. Ese y ese. Y esto lo vamos a hacer con relleno blanco. Sí. Así, no pueden. Porque aquí están diciendo que esto es, mejor lo corto. Esto es 276 y calculan un área. A ver. Ya, listo. Y ahora aquí, esto ni siquiera es 2,376, es 2,376 pulgadas dividido entre 2,76. Eso. Eso. Pero el área seccional es grande. Porque ustedes lo que han hecho es, esto es 7, esto es 5. Su área seccional es mucho más grande que esto. Y el flujo va a pasar por toda el área seccional. Entonces, cuando comparen y quieran saber en qué lugar la lechada se va a mover a mayor velocidad, que es la que le va a generar mayor caída de presión, tienen que comparar área seccional y en algunos libros esta área seccional le llaman área de flujo. Área de flujo.
Entonces, para la pregunta del compañero, si quieren saber en qué lugar la lechada va a tener mayor caída de presión, repito, no van a confundir los términos. Porque esa fue la pregunta del compañero. ¿En qué lugar la lechada va a tener mayor caída de presión? En el lugar donde tenga menor área de flujo, que por lo general va a ser el sondeo. Pero siempre hagan la comparación con el espacio anular, porque en un drill pipe de 5, donde esto ya va a ser 4,276, porque estamos bajando un liner de 7, si el open hole está en calibre de 8,5 a 7, puede ser que el área de flujo del espacio anular sea mucho menor que el área de flujo del sondeo. Por lo tanto, ¿dónde va a tener mayor caída de presión? En el anular, si es que tiene menor área de flujo que el sondeo. ¿Se entiende? Nelson, entonces si nos dicen cuál es la máxima caída de presión durante la operación, ¿lo dibujamos toda la lechada en el interior? Tiene que decirles la máxima caída de presión para la lechada. No les puede decir cuál es la máxima caída de presión, porque no creo que ustedes sepan calcularlo. Van a tener que calcular del lodo, de la lechada, de los colchones y saber en qué momento va a haber mayor caída de presión. La pregunta que hizo el compañero, sé de qué semestre la está sacando, pero es solo de la lechada. Entonces, solo tienen que dibujar la lechada. Si su área de flujo menor, en este ejercicio el área de flujo está clarito dónde es menor. ¿En el anular o en el sondeo? ¿Dónde es menor el área de flujo? En este ejercicio con los datos que estamos trabajando. El interior del sondeo. Entonces, aquí va a ser la mayor caída de presión. Entonces, como va a ser la mayor caída de presión en el interior del sondeo, tienen que dibujarlo cuando la lechada recién termina de bombearse al pozo, porque ahí está toda la lechada dentro de la tubería. Aquí, por ejemplo, no está toda la lechada dentro de la tubería. Parte está en la tubería, parte en el liner. Entonces, la mayor caída de presión va a ser cuando toda la lechada está en la tubería. No importa que lo dibujen en superficie. Lo pueden dibujar más abajito, no hay problema, pero para no hacerse pedo, dibújenle toda la lechada dentro de la tubería, desde superficie hasta donde llegue. Ahí va a tener mayor caída de presión la lechada. Si en otro examen es un liner de 7, un drill pipe de 4,1 o un drill pipe de 5, que tiene un diámetro interno de 4,276, va a tener mayor área de flujo, porque es un drill pipe más grande. Y en el espacio anular tienen un hueco en calibre 8,8 y un liner de 7, no sé a ciencia cierta cuál tiene mayor área de flujo, pero lo pueden calcular. Área de flujo del drill pipe de 5, área de flujo del espacio anular. El que tenga menor área de flujo es el que va a generar mayor caída de presión. Si sigue siendo el sondeo el que tenga menor área de flujo, de nuevo, colocan toda la lechada en el interior de la tubería y calculan su caída de presión. Pero si el espacio anular es el que tiene menor área de flujo, colocan la lechada en su posición final, porque en esa posición es donde va a tener más altura en el espacio anular y calculan la caída de presión de la lechada. ¿Se entiende? Nelson, si la lechada pasa el sondeo y llega a una parte hasta el liner, calculan la caída de presión para la lechada que está viajando en la tubería, que va a ser toda, ¿no ve? Y un poquito en el liner, y ambas caídas de presión es la máxima caída de presión que va a haber para la lechada durante toda la operación. O sea, lo que me estás diciendo es que te diera el caso. A ver, quiero entenderte, Sandoval, ¿no? Sí, Nelson. Son capos para hacer preguntas, ¿no? Ya, digamos que esto me estás preguntando, que esto sea lechada. Sí, Nelson, ¿así? Lechada principal, lechada de relleno. ¿Dos lechadas? Ya. ¿Con dos? Sale lo mismo. Ya, para mí es lo mismo, digamos, pero digamos, si te diera ese caso, el hipotético, que no creo que pase, pero imaginándonos que va a pasar. Ya, si nos diera ese caso, a ver, sin hacer mucha edición, porque igual esta pregunta yo sé que no va a pasar, pero ya, imaginémonos que pasa. No, esto vamos a aplicar. Ya.
Ya, si te diera ese caso, el que tiene menor área de flujo es el sondeo. Por lo tanto, la mayor caída de presión para la lechada va a ser cuando esté viajando en el sondeo. La capacidad desde superficie hasta el boca liner es 100 barriles, digamos, ¿no ves? Y por tus cálculos de voz tú has bombeado 130. Entonces, solo 100 entran y 30 van a quedar acá adentro. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Entonces, si ese es el caso, tienes que calcular 2 caídas de presión. La del sondeo desde superficie hasta el boca liner y la desde el boca liner hasta tu tope. ¿Sí? Entonces te va a salir, por decir, aquí te va a salir 80 P6. No, muy poquito. 500 P6. Y abajo nos va a salir 80. Entonces, tu respuesta va a ser, la mayor caída de presión para la lechada va a ser... Suma de los dos, 580. 580 P6. Ahora, ¿qué va a pasar? Y eso quiero ver si me entienden. Esto, ¿cómo lo hago más grande? Ya, 580. Esa es la mayor caída de presión que va a haber para la lechada durante toda la operación. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos llenando toda la tubería con lechada? Porque aquí es donde tiene menor área de flujo. Cuando el dardo esté un poquito más abajo, por decir 100 metros, 100, y esto bajó. Imprimo, pego. Y quiero comparar. ¿Por qué aquí hay menos caída de presión que aquí? Para la lechada. ¿Por qué aquí la lechada tiene menor caída de presión que aquí? Cuando ya el dardo esté a los 100 metros. Aquí los dardos están a los 100 metros. ¿Por qué creen que aquí tiene menos caída de presión que aquí, cuando el dardo estaba en superficie? Porque ahora una parte de la lechada ya está ocupando mayor volumen en la parte del line. Solo se le está quitando lo que sería la presión de la caída al tener 100 metros el dardo. Ya, a ver, empecemos por algo sencillo. La caída de presión depende de 3 cosas. ¿Cómo lo escribo? Acá puedo escribir. Ya. Ya, vamos a hablar. Fácil. Caída de presión depende de 3 cosas. Propiedades de la lechada. O propiedades reológicas. Reología, si quieren, lo ponemos. Aquí en estos 2 lugares, desde que hemos bombeado la lechada hasta que el dardo está en los 100 metros, ¿la reología de la lechada ha variado? No. Depende del caudal y de la geometría de pozo. Ya. El caudal es constante. ¿Sí? Porque tanto en el interior del sondeo como en el interior del liner se está moviendo al mismo caudal. Y en realidad, cuando tú bombeas a 5, en todo el pozo el caudal es constante. ¿Pero qué no es constante? ¿Qué es lo que no es constante? Si el caudal es constante, ¿qué es lo que no es constante a través del pozo? La geometría del pozo. La velocidad. No, velocidad. Bien, no sé quién sos, pero te amo. Velocidades. Ya. Geometría de pozo son diámetros y alturas. Ya. Este concepto, que lo entiendan, es súper importante. Hay algo que una vez, no me acuerdo qué semestre me preguntó alguien, pero esto es, lo que hacemos en el pozo es imaginarnos, porque nosotros, ¿dónde estamos en el pozo? Estamos en la mesa rotaria, estamos en la planchada. No hay un dibujito que alguien nos esté dibujando a tiempo real o una cámara que veamos qué es lo que está pasando. Entonces, en el pozo todo es interpretativo. Tenemos que ir interpretando todos los valores que veamos en una pantalla y en la pantalla te va a mostrar números.
valores de presión, valores de torque, valores de peso, y si tú no tienes idea de qué son esos valores o cómo o por qué ha subido la presión, por qué ha caído la presión, por qué bajó el peso, por qué subió el torque, nunca vas a poder interpretar esos valores. Entonces, a mí me encantaría que todos entiendan por qué en este dibujo, en el 2, donde el dardo está a los 100 metros, la caída de presión de la lechada es mucho menor que aquí, cuando el dardo estaba en superficie. Pero voy a intentar explicar. ¿Dónde la lechada tiene menos altura? En total, altura total. En la figura 2. En la figura 2 va a tener menos altura. ¿Por qué? Porque a medida que va viajando el dardo, disminuye la altura dentro de la tubería y aumenta la altura dentro del liner, pero no aumenta en la misma proporción. Si aquí disminuye la altura en 200 metros, ¿en el liner aumenta en 200 o aumenta menos? Menos. Menos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón aumenta menos la altura de lechada? Capacidades. Porque tiene mayor diámetro que el sondeo. Entonces, si en este dibujo tiene menos altura, ¿dónde va a haber mayor caída de presión? Donde tenga mayor altura. Empezando por eso. Más altura, más caída de presión. Y aquí se han fijado en la fórmula. Es directamente proporcional. Mientras más altura tenga la lechada, aquí tenía 50 metros, aquí tenía 120, aquí tenía 650. Aquí tenía 1380. Mientras más altura tenga la lechada, va a tener mayor caída de presión. Por eso alguien me preguntó, ¿en qué se calcula caída de presión? ¿Con MDs o con TBDs? Siempre con profundidad medida, nunca con TBDs. Entonces, para empezar, porque en el dibujo 2 tiene menos altura la lechada, porque el dardo al haber viajado 100 metros, ya he perdido 100 metros de lechada. Y no he ganado 100 acá en el liner, he ganado mucho menos porque la capacidad es mucho mayor. Segundo, ¿dónde se mueve más rápido la lechada? ¿En el interior del sondeo o en el interior del liner? ¿Dónde tiene mayor velocidad? Interior de sondeo. En interior de sondeo. Entonces, no solo estoy perdiendo altura de lechada, sino que estoy perdiendo altura de lechada que se mueve a una mayor velocidad para ganar altura de lechada que se mueve a una menor velocidad. ¿Dónde se genera más caída de presión? ¿Cuando se mueve más rápido o cuando se mueve más lento? Más rápido. Más rápido. Entonces, se entiende que si les piden la mayor caída de presión, tienen que dibujar toda su lechada en el interior de la tubería, si es que la tubería es la que tiene menor áreas de flujo, área de flujo o área seccional en el interior, lo que hablé aquí. Tienen que colocar el dardo en superficie para que les entre toda su lechada. Generalmente no les va a pasar esto que me planteó Sandoval. Sería raro porque deberían bombear mucho volumen de lechada y su capacidad de la tubería debería ser muy pequeña. Lo normal es que les logre entrar toda su lechada. Ese caso sería el siguiente. Vamos acá. Lo que les debería pasar es que entre toda su lechada. Entonces, delete volumen, delete volumen. Y delete volumen. Si entra toda su lechada, lo que yo les digo que pongan en superficie es un, no sé cómo llamarle. Pero a ver, lo voy a intentar explicar. No, dibujaré no dibujo los colchones, por favor, porque me va a estorbar. Ya, así. Duplicar y elimino. Aquí. Lo borré. No, está bien que lo haya borrado. Esto. Aquí, por ejemplo. Entra toda su lechada en el aire. Vamos a ver. Enviar al fondo. Aquí hemos calculado y sale 500 PSI. También, no, menos. Pongamos 400 PSI. Sé que la mayor caída de presión para la lechada va a ser cuando esté viajando
en el interior de la tubería y coloco el dardo en superficie, calculo su altura, sale menor que el boca liner, por eso toda la lechada dentro de la tubería. Pero Nelson, ¿por qué lo colocamos el dardo en superficie? Porque honestamente, cuando el dardo esté viajando a los 100 metros, ha aumentado la altura y hagamos ese ejemplo. Imprimir, pegar. Y a ver si alguien se da cuenta. Vamos a preguntar para los que están durmiendo. Aquí el dardo ya está a los 100 metros. Esto enviamos al fondo. Fíjense, aquí entra toda la lechada dentro de la tubería. Vamos a preguntar para sacar unos cuantos. Cosme Yosemar. ¿Estás con micrófono, Cosme? Sí, estoy con micrófono. Ya, Cosme. Escúchame lo que te voy a preguntar. Entra toda la lechada, por decir esto era 2800 y aquí solo llega hasta 1500. ¿Sí? Hemos calculado la caída de presión que es 400. Cuando el dardo esté viajando a los 100 metros, la lechada todavía no ha llegado al boca liner. Entre el dibujo 1 y el dibujo 2, ¿quién tiene mayor altura de lechada? Cosme. ¿Cuál dibujo tiene mayor altura de lechada? El dibujo 2. ¿Todos están de acuerdo que el dibujo 2 tiene mayor altura de lechada? No, son iguales. No tienen la misma altura. Tienen la misma altura, Cosme. Si la lechada sigue dentro de la tubería, no ha llegado al boca liner, por más que el dardo esté a 100 metros, sigue teniendo mismo volumen, misma capacidad, misma altura. Cosme, si tiene la misma altura, tiene el mismo caudal, ¿en qué lugar hay mayor caída de presión de la lechada? ¿En la 1 o en la 2? Si aquí era la caída de presión 400, ¿aquí cuánto crees que va a ser la caída de presión? Va a ser mayor en la figura 2. ¿Por qué razón crees que va a ser mayor? Dame una o dos razones por la que debería ser mayor. Porque se está desplazando más que el primero. Pero se está moviendo al mismo caudal. Aquí estabas largas el dardo, que eso es abrir y cerrar válvulas, y empieza a desplazar a 5. Aquí está a 5 barriles por minuto y aquí también está a 5 barriles por minuto. Está al mismo caudal, Cosme. Es la misma caída. Es la misma caída, porque no ha variado ni la altura de lechada, ni las propiedades hidrológicas de la lechada, ni el caudal. Por eso, si les piden la mayor caída de presión, si su lechada entra dentro de la tubería, no importa dónde coloquen el dardo, siempre y cuando, obviamente, ese dardo no llegue a qué, porque va a llegar un punto donde a medida que va bajando el dardo, obviamente esto va cambiando y puede llegar un punto en el que ya su lechada llegue al liner. Entonces ahí ya va a tener menos caída de presión. Entonces es simplemente un tip si quieren. Si el área seccional de flujo del sondeo es la que es menor y la lechada va a tener mayor caída de presión ahí, coloquen el dardo en superficie. Ahí va a tener la mayor caída de presión. Mientras el dardo vaya viajando y la lechada siga dentro del sondeo, no va a tener diferente caída de presión, va a tener la misma caída de presión. En el momento en que la lechada llegue al boca liner, ahí la caída de presión va a empezar a disminuir, porque la lechada va a entrar en el liner, eso va a hacer que la altura de lechada disminuya, disminuye la altura, disminuyen las velocidades, disminuye la caída de presión. Entonces, en el ejemplo que les estoy diciendo, Cosme, en el 1 y en el 2, la lechada tiene la misma altura, el mismo caudal y por lo tanto va a tener la misma caída de presión. Gracias, Cosme. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de esto que acabo de explicar? ¿Se entiende? Sí, Nelson, se entiende. Nelson, vaya, de una vez la haré. ¿Qué pasa si tenemos menor área seccional, agujero abierto, liner?
Pero tenemos obviamente la mayor altura aquí, ¿no? Tenemos 1000, digamos, de altura en el sondeo y 250 en agujero abierto. Ya, te respondo. Si tuvieras menor área seccional en el espacio anular, ¿sí? Tú calculas tu volumen de lechada para que te cubra todo el espacio anular, ¿cierto? Sí. ¿Cómo puedes tener más altura dentro del sondeo si el sondeo tiene mayor área seccional? Vas a tener alturas parecidas, pero generalmente la del espacio anular debería ser mayor la altura, porque el volumen también depende del área de flujo o el área seccional. Entonces, como recomendación, si tu área seccional en el espacio anular es más pequeña, tu área de flujo, ¿no ves? ¿Cómo vas a calcular la mayor caída de presión para la lechada? Colocando a la lechada en su posición final. Si te sale que el área de flujo del espacio anular es más pequeño que el área de flujo del sondeo, colocas a la lechada en su espacio, en su posición final, porque es donde va a tener mayor altura, en el espacio anular, y calculas las caídas de presión. Interior, open hole liner y cañería liner. No deberías tener aquí más altura que acá, porque el área de flujo también depende de los volúmenes. O sea, no puedes tener aquí 600 metros y aquí 1000, porque no tiene sentido que el área de flujo de acá sea más pequeñito y aquí más grande, y cuando coloques un mismo volumen, acá tenga 1000 metros y acá tenga 600. No sé si me entiendes. Ya. Sí, te entiendo. Si el área de flujo o el área seccional del espacio anular te sale más pequeño que del sondeo, con un mismo volumen, aquí debería tener más altura o tener una altura parecida, porque acá un pequeño volumen se queda dentro del shoe track y aquí un pequeño volumen en boca liner. Pero van a tener las mismas alturas. No va a ser esta 1000 metros y acá solo 300, 400. No tiene sentido eso. Entonces, como recomendación, cuando tú haces el análisis para esa pregunta, si por si acaso el área de flujo es más pequeña en el espacio anular, dibujas a tu lechada en su posición final y haces la caída de presión en su posición final. Y esa va a ser la mayor caída de presión que va a tener la lechada durante toda la operación. ¿Se entiende? Sí. Pero antes de responder esa pregunta, entonces tendremos que calcular el caudal, ¿no? Para saber el diámetro equivalente que vamos a utilizar, ¿no? Necesitas saber en qué tipo de flujo estás cementando y qué caudales estás utilizando. Listo, Nelson. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda más de lo que expliqué ahorita? Acá dan gradientes. ¿Algún otro examen que tenga feo? Gradientes. Había un examen que estaba feo, pero no lo pillo. Ya. Pregunta de Perfo 4. Cuando entró un docente, no me acuerdo de qué empresa. Así debería ser la pregunta en Perfo 4, ¿no? Y si también ponemos gas. Ya, aquí vamos a quedar hoy día. No sé si tienen alguna duda de lo que avanzamos de cálculo de caídas de presiones y esa pregunta que no es capciosa, es una pregunta para que ustedes piensen. Lo malo es que no se les puede pedir que ustedes piensen, porque si les pedimos que piensen y se aplazan es porque la materia es muy difícil. ¿Se entiende cómo calcular caída de presión? Y esa pregunta que me hizo su compañero de ¿dónde va a haber la mayor caída de presión para la lechada durante toda la operación? ¿Se entiende? ¿Quieren que repita algo, que vuelva a explicar algo? Para mí, claro. Sí, con que a uno o dos les quede claro, yo estoy tranquilo.
Nelson, una consultita, disculpa. Dime más. En conclusión general, entonces, a menor área, mayor caída de presión, ¿no es cierto? Perfecto. Con eso Sí, está bien concluimos. hasta ahí. Ya. Sí. Gracias, entonces. Sí, ahora, si quieren, podemos hacer un resumen, pero es que yo pienso que eso lo deberían entender ustedes, pero a veces parece que les gusta que... Es que lo puedo escribir, pero ustedes lo van a obtener eso y ni lo van a entender, solo van a decir, Nelson dijo eso y por eso es así. No, pero, ya, en conclusión si gracias. les hacen esa pregunta de que calculen cuál es la mayor caída de presión que va a tener la lechada durante toda la operación, lo primero que tienen que buscar es dónde hay menor área de flujo o menor área seccional. Puede ser los únicos dos lugares, porque obviamente entre el liner y el sondeo, siempre el sondeo va a tener menor área seccional porque no puedes bajar un liner de 7 con un drill pipe más grande. Si el liner es de 5, tu drill pipe va a ser de 3,1 o de 4. Si tu liner es de 7, tu drill pipe va a ser de 4,1 o tal vez de 5. Entonces, no siempre el sondeo va a tener menor área seccional que el liner. Lo que tendrían que fijarse rápido y que no cuesta es esto. Ver si el área de flujo es menor o mayor en el sondeo con respecto al espacio anular. En el espacio anular puede que en algún ejercicio les salga que aquí está la menor área de flujo. Es muy raro. La mayoría de las veces el área de flujo del sondeo va a ser la menor. Entonces, ¿dónde va a tener mayor caída de presión la lechada? Cuando esté viajando por el interior del sondeo. Lo que les va a pasar la mayoría de las veces es que entre dentro del sondeo. Entonces, solo tienen que calcular su altura. Como tip, coloquen el dardo en superficie y de superficie hacia abajo, qué altura tiene la lechada. Y con esa altura calculen la caída de presión. Si le tuvieran la mala suerte que no entre, que toda la lechada cubra en la tubería desde superficie hasta el boca liner, coloquen cuánto de lechada entra en el liner y calculen ambas caídas de presión. Y esa sería la mayor caída de presión por fricción que va a tener la lechada durante toda la operación, porque la tubería tiene el menor área de flujo. ¿Cómo harían si el menor área de flujo estaría en el espacio anular? Si les diera ese caso, que el espacio anular fuera mucho más pequeño que el área de flujo del interior del sondeo, lo único que tienen que hacer es dibujar a la lechada en su posición final, porque ahí va a tener la mayor altura. Dibujan la lechada en su posición final y calculan las caídas de presiones de la lechada en su posición final. Esos serían los únicos dos casos que les puede pasar. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué día pasaba don Walter? Creo que jueves era el último día que pasaba con P o P1. ¿Con el P o el P1 pasaba el jueves? Con el P1. Con el P era lunes y miércoles. Ya. El jueves no pasó, ¿no? No pasó en la tarde. No, el jueves el ingeniero tuvo que ir al doctor, se le presentó algo y también el viernes, por eso también tenía cita con el doctor. Pero creo que ayer, no me acuerdo si en Perfo 2 o en Perfo 3, él ya habló de que va a respetar lo que parece que la universidad va a suspender actividades académicas desde el lunes, ¿no ven? Lamentablemente. Sí, lo más probable es que como el ingeniero lo respete, no pasen clases desde el lunes. Él igual va a avisar en el grupo, ¿sí? No va a pasar clases y como no ha acabado el avance, lo más probable es que el examen ya no sea el 13, porque no acabó el avance, él va a seguir avanzando cuando se retomen las actividades. Entonces, cuando él ya termine su avance, va a programar una nueva fecha de examen. Es bueno y malo. Bueno porque van a tener un poquito más de tiempo para estudiar. Malo porque a algunos les va a dar igual, porque no importa que les demos 3 meses para estudiar, igual van a querer estudiar una semana antes. Pero lo peor va a ser que sus exámenes se les van a ir juntando. Mientras más se atrase el primero, más cercano va a estar el segundo y el final. O sea que nada raro que den primero 2 semanas de clase, segundo 1 semana de clase, final. Al final se les va a juntar los exámenes porque, a no ser que alarguen el semestre, pero
fin de año, llega Navidad, Año Nuevo y no se pasa clase tampoco. Entonces, yo creo que el lunes él va a avisar que él va a respetar lo que hay en suspensión de actividades, entonces no va a pasar clase. Hasta que se solucionen las cosas o hasta que la universidad diga que ya se puede pasar clases de nuevo. Entonces, no se preocupen que el examen no se va a mantener. Como el ingeniero no acabó el avance, va a seguir avanzando cuando vuelvan a clase y ya con él programan una nueva fecha de exámenes. No se confíen, sigan practicando, sigan estudiando. Los prácticos más para perjudicarlos, a mí me gustaría que sea para que practiquen. Pero no he revisado ni 8 prácticos y no entendieron. No resolvieron ejercicios de examen, no es cosa mía. Clarito decía que el segundo ejercicio traten de buscar un ejercicio de examen y lo hagan. Me han vuelto a presentar lo mismo que hicieron en el primero. El ejercicio que resolví este semestre y algún ejercicio que yo resolví otro semestre. Eso no era lo que les pedí. Y ya he pillado 2 personas que tienen las mismas fotos. Entonces, ustedes presentan por presentar. Así que si les pongo 0 en ayudantía, ya saben por qué. Si presentan las mismas fotos, se hacen la burla de mi inteligencia. Piensan que no me voy a dar cuenta. Entonces, ya, ¿qué más puedo hacer? Pueden ir a quejarse a donde les dé la gana. No les voy a poner buena nota si no se la merecen. Y en los exámenes de Don Walter, pueden aprobar sin la ayudantía. Si ustedes aprueban los exámenes de Don Walter, seguro que los 10 puntos de ayudantía ni les sirve. Pero si les falta un poquito de nota, esos 10 puntos les pueden significar aprobar o reprobar la materia. Las personas que me han visto la cara de tonto presentándome las mismas fotos que otras personas, no se quejen, les voy a poner 0. Por más que a partir de ahora me presenten los prácticos y ustedes lo hagan, ya no me importa. El primer práctico les puse 0 en el primer práctico. Les dije, no hagan lo mismo para el segundo práctico. Creo que 12 prácticos he revisado y ya he pillado las mismas fotos. Esas personas, no me importa si tú le prestaste a tu amiguito y él presentó las mismas fotos, a los 2 les estoy poniendo 0 de ayudantía, 0 de nota final. No me importa que me presenten práctico 3, 4 y 5. Como ya lo hicieron y los pillé, tienen 0. Ni voy a revisar sus prácticos cuando lo envíen. Y cuando se aplacen por ayudantía y quieren ir a quejarse al jefe de carrera o a donde quieran, tengo las pruebas que hay personas que han presentado las mismas fotos. Se los advertí en el primer práctico, ¿se acuerdan? Sí. Y siguen siendo tan tontos de presentar las mismas fotos. Es que no los entiendo, ya son grandes ustedes. Pero para ir a quejarse... No deben ni entrar a la ayudantía de esas personas. Pero es que son los que más lloran, son los que más se quejan de las notas. Si piensan que porque le sacaron foto o tienen las fotos de su amiguito y le ponen su nombre que no me voy a dar cuenta, es problema de ustedes. ¿Está bien? Sí, está bien, Nelson. No. Conmigo igual no vamos a pasar clases porque nada raro que si yo paso clase, algún alcahuete vaya y diga, Nelson está pasando clase. No voy a pasar clase. A mí me gustaría seguir pasando clase para no atrasarnos y poder explicar más cosas, pero también voy a respetar, así como el ingeniero está respetando la suspensión de actividades. Cuando digan algo de que ya se puede pasar clase, les escribo al grupo y ya vemos qué día pasamos clases. ¿Está bien? Está bien. Entonces, el ejercicio del liner todavía no lo vamos a presentar. No, todavía me faltan unas 2 cositas más a hacer y ya luego yo les doy fecha de presentación para el liner. ¿Está bien? Ya está bien, gracias. Pero ustedes ya pueden ir haciendo, ¿no? Todo lo que ya pasamos, pueden ir pasándolo si toman sus apuntes en limpio, ya lo tienen. Pero si ustedes pueden ir adelantando a su práctico porque ya saben que lo que yo estoy avanzando, tienen que presentarlo. Entonces, no tienen que esperar a que yo dé fecha para adelantar. Igual pueden ir ya buscando esto. Liner es lo típico en primeros parciales. Buscan un ejercicio de examen, copian la pregunta o pegan esta foto en su práctico y empiezan a resolver. ¿Cuál es el tiempo de viabilidad de las lechadas? Con todo lo que yo he avanzado ya deberían saber responder el tiempo de viabilidad. Calcular la pérdida de carga por fricción para ambas lechadas. Lo mismo, ya deben ir avanzando. Y es más, si hay algo que no entiendan cómo hacerlo, está el grupo de ayudantía y siempre trato de responder cuando puedo. Si hay algo que no entiendan,
Me pueden preguntar y yo les puedo ayudar. Ya podrían ir resolviendo un examen de liner para ver qué cosas no entienden o qué cosas me pueden preguntar en la ayudantil. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. Nos vemos entonces cuando ya las cosas se normalicen entonces. ¿Está bien? Está bien, Nelson. Gracias. Gracias. Nos vemos, jóvenes. Gracias por asistir.